Imagina un mundo donde los engranajes de la historia se atascaron y todo, absolutamente todo, salió mal. Nos han enseñado que el mapa del siglo XX se cerró con una victoria definitiva en 1945, pero esa es solo una versión de los hechos. ¿Qué ocurre cuando las decisiones colectivas se tuercen? ¿Qué pasa cuando el destino que conoces se borra de los libros? En esta realidad, las fronteras no se trazaron con tinta, sino con el peso de una derrota que nunca debió suceder. Los nombres de las ciudades siguen ahí, pero el aire que se respira en ellas es distinto. No hay paz, solo un silencio impuesto. La historia no es un camino trazado en piedra, es una estructura frágil que puede colapsar ante una sola elección errónea. Mira el horizonte y olvida lo que crees saber. Aquí, la libertad no es un derecho, es un error del sistema que debe ser corregido. El mundo que habitas es solo una posibilidad. Este otro es el que ahora comienza a reclamar su lugar. Todo se desmorona. En los libros de texto, 1945 marca el fin de las cenizas y el inicio de la reconstrucción. Las plazas se llenan de gente celebrando, las banderas se izan y el mundo respira aliviado. Pero cierra los ojos y borra esa imagen. Sustituye el júbilo por el sonido metálico de las botas sobre el pavimento. Donde hubo libertad, ahora hay una vigilancia constante, que se filtra por las rendijas de las ventanas. El mapa que aprendiste en la escuela se desdibuja, las líneas de los países se desplazan, bajo el peso de una maquinaria que nunca se detuvo. No hubo desfile de victoria para los aliados, solo un repliegue silencioso hacia la oscuridad. Las ciudades que conoces no fueron liberadas, fueron ocupadas. La historia que te contaron es un eco que se apaga, reemplazado por la realidad, de un orden que no permite el disenso. Observa cómo los archivos se queman, cómo los nombres de los héroes se borran de las placas de bronce, y cómo el tiempo mismo parece retroceder hacia un punto crítico. Todo se reduce a una fecha, un momento exacto, 1940. 1940. El año en que el azar fue expulsado de la ecuación. En los cuarteles generales, los mapas se despliegan sobre mesas de roble, pero esta vez, las manos que señalan los objetivos no tiemblan. No hay vacilaciones, no hay debates estratégicos que retrasen el avance. Cada orden emitida es ejecutada con una precisión matemática que ignora el cansancio y la lógica de la retirada. Los errores que marcaron el curso de la historia real, aquí, simplemente no existen. Alemania ajusta su maquinaria, elimina las distracciones y concentra cada gramo de fuerza en un solo punto de presión. Las dudas que antes frenaban las ofensivas se disuelven. Las decisiones se toman en segundos, frías, calculadas, implacables. No hay espacio para el titubeo, ni para la esperanza de un giro inesperado. El mando central opera como un engranaje perfecto, donde cada movimiento está diseñado para anular cualquier variable de resistencia antes de que ésta pueda siquiera manifestarse. Las tropas avanzan sin mirar atrás. Sus pasos marcan un ritmo constante, una cadencia que no admite interrupciones. La incertidumbre, esa vieja aliada de los defensores, ha sido erradicada. La historia se ha vuelto una línea recta, sin desvíos, sin accidentes, hacia un final que ya no admite alternativas. El cielo sobre el Canal de la Mancha se oscurece, no por nubes, sino por el zumbido metálico de miles de motores. La Luftwaffe no busca objetivos aislados, busca el silencio absoluto de toda resistencia. Las baterías antiaéreas disparan al vacío. Sus proyectiles estallan en el aire sin alcanzar una sola ala. En tierra, el suelo vibra con un ritmo constante. Un temblor que recorre las ciudades desde la costa hasta el centro de Londres. Los radares muestran pantallas estáticas, inútiles. Ante la saturación de señales enemigas, los proyectiles caen sobre los aeródromos, convirtiendo las pistas en cráteres humeantes. Antes de que cualquier avión pueda despegar, no hay maniobras de evasión, no hay contraataque posible. La superioridad aérea se convierte en una sentencia física. El cielo ya no es un escudo, es una plataforma de bombardeo incesante. Las sirenas suenan, pero el sonido se ahoga bajo el estruendo. De las explosiones que se suceden sin pausa, los techos se desploman, el cristal de las ventanas se pulveriza,
y el aire se llena de polvo y humo. El estruendo de los bombardeos cesa de golpe, dejando un silencio más pesado que las explosiones. En Londres, los edificios humean bajo un cielo gris. Los suministros se agotan, las comunicaciones están cortadas y la logística de resistencia se ha desmoronado por completo. En un despacho vacío, un documento es extendido sobre una mesa de madera. Una pluma se desliza sobre el papel, sellando la capitulación incondicional. No hay discursos, no hay heroísmo, solo el trazo seco de una firma que pone fin a la soberanía. Las tropas británicas abandonan sus puestos. La noticia se propaga por las calles, no como un grito, sino como una parálisis colectiva. Los ciudadanos observan cómo las banderas son arriadas. El último bastión de Europa ha caído. La luz de la resistencia se apaga, dejando tras de sí un vacío desolador. Las fronteras se cierran. Ya no hay aliados. Ya no hay esperanza de refuerzos desde el mar. La rendición es total, física y absoluta. La maquinaria del Reich comienza a consolidar su control sobre las ruinas. El destino está sellado, y la paz que llega es el inicio de una larga oscuridad. La maquinaria de guerra no se detiene a descansar. Gira sus engranajes hacia el este. En la frontera, las barreras de madera y alambre son aplastadas por el peso de miles de toneladas de acero. Los motores de los tanques rugen al unísono, un sonido grave que hace vibrar la tierra bajo los pies de los soldados. Las divisiones avanzan en formaciones geométricas perfectas, cubriendo el horizonte con una mancha metálica que se desplaza sin vacilar. No hay escaramuzas previas, solo el avance masivo de una fuerza que trata el territorio como un mapa en blanco. Los puentes son cruzados, los ríos vadeados y las líneas de defensa enemigas son arrolladas antes de que puedan desplegar su artillería. Cada kilómetro ganado es marcado por el paso de las orugas, dejando surcos profundos en el suelo. La logística fluye detrás como una arteria inagotable. Camiones de suministro, depósitos móviles y unidades de reparación se mueven al mismo ritmo. Los observadores en las aldeas fronterizas ven cómo el cielo se llena de aviones de reconocimiento, trazando el camino para el martillo que está por caer. La invasión no es una serie de batallas, es un desplazamiento tectónico. La maquinaria alemana se comporta como una fuerza de la naturaleza, una marea de metal que ignora los accidentes geográficos y las defensas improvisadas. El frente se desmorona bajo el peso de una presión constante, metódica y absoluta. La ofensiva total ha comenzado, y el este se convierte en el nuevo teatro de una conquista que no conoce el freno. El termómetro desciende bajo cero, pero las columnas de acero no reducen su velocidad. Históricamente, el invierno era el muro infranqueable. Ahora, ese mito se desmorona. Los motores de los tanques rugen con una mezcla de combustible sintético que no se congela. Las unidades de ingenieros despliegan sistemas de calefacción portátiles que mantienen los mecanismos operativos incluso en la tormenta. Los soldados no se detienen a buscar refugio. Utilizan trajes térmicos de nueva generación que permiten la movilidad total. El hielo en los ríos no detiene el cruce, pues los puentes de pontones se instalan en minutos bajo el fuego. El general invierno se convierte en un espectador inútil. Las ventiscas ciegan, pero los radares guían a los blindados. La marcha continúa sobre el suelo endurecido por la escarcha, que ahora sirve como una pista sólida para el transporte pesado. La naturaleza ha sido vencida por la logística, y el frío es ahora solo un detalle climático que no altera el ritmo implacable. El cerco sobre Moscú se estrecha hasta convertirse en un nudo corredizo. La artillería pesada golpea los edificios gubernamentales, reduciendo a escombros los centros de mando. Las líneas telefónicas se cortan, los cables de telégrafo quedan enterrados bajo el cascote, y el silencio radiofónico reemplaza a las órdenes del alto mando. En las calles, los mapas de la Unión Soviética pierden su significado. Las fronteras se disuelven mientras las regiones pierden el contacto con la capital. Moscú cae no con un grito, sino con el estruendo de los muros que se desploman bajo el fuego constante. El centro de gravedad del gigante euroasiático desaparece.
Los funcionarios abandonan sus puestos, los archivos arden en los patios traseros y la autoridad central se evapora. La estructura que mantenía unido a un territorio inmenso se fractura. De repente, las repúblicas quedan aisladas, desconectadas de un centro que ya no existe. El mapa del mundo cambia en tiempo real. Las banderas son arriadas. Los emblemas estatales se arrancan de las fachadas y el vacío de poder se extiende por miles de kilómetros. El colapso es absoluto. La Unión Soviética deja de ser un actor en la historia. Se convierte en un territorio sin dueño, una vasta extensión de caos que espera ser reclamada. Las fronteras nacionales se borran del mapa, no con tratados, sino con el avance de las divisiones administrativas. Los antiguos países europeos dejan de ser entidades soberanas para convertirse en distritos bajo una única autoridad central. En las plazas principales, las banderas locales son retiradas y reemplazadas por el estandarte del Reich. Los edificios gubernamentales son ocupados. El idioma oficial se impone en cada oficina pública, en cada escuela y en cada señalización urbana. La burocracia se vuelve uniforme. Se instalan centros de control en los nodos ferroviarios, donde cada ciudadano debe presentar su identificación para cruzar límites provinciales. La arquitectura local es alterada para reflejar una estética monumental y fría, diseñada para empequeñecer al individuo frente al Estado. Los archivos históricos son revisados y las bibliotecas purgadas. No hay espacio para la disidencia administrativa. Las peticiones son ignoradas. La diversidad cultural se desvanece bajo el peso de una estandarización implacable, convirtiendo al continente en una extensión homogénea. Al otro lado del Atlántico, los mapas de situación en el Pentágono muestran una realidad innegable. Los puntos de apoyo en Europa han desaparecido. Los puertos que antes recibían suministros ahora están cerrados, y las bases aéreas en las islas británicas han sido desmanteladas o convertidas en puestos de vigilancia hostiles. Los generales observan las pantallas, pero no hay objetivos donde proyectar la fuerza. Sin aliados en el continente y con las rutas de navegación bajo constante patrullaje, la capacidad de respuesta se reduce a la observación pasiva. Cada informe de inteligencia confirma la misma noticia. El Reich ha consolidado su control total. Los satélites y los vuelos de reconocimiento captan una Europa oscura, una fortaleza inexpugnable donde cualquier intento de desembarco terminaría en un desastre logístico. Estados Unidos se encuentra solo, una potencia aislada en su propio hemisferio, viendo cómo sus opciones se agotan una tras otra. Los planes de contingencia se acumulan en los escritorios, pero ninguno ofrece una salida viable. La flota permanece en puerto, los aviones de largo alcance no tienen dónde aterrizar para repostar y la diplomacia ha muerto. La nación más poderosa del mundo se ha quedado sin tablero sobre el cual jugar. La impotencia se instala en los centros de mando. El silencio radiofónico es la prueba definitiva. El conflicto se convierte en una sombra de lo que fue. Los frentes de batalla se transforman en zonas de estancamiento donde el avance se mide en metros y el costo en vidas. Los suministros escasean, los convoyes son interceptados y las líneas de comunicación fallan bajo el peso de una guerra que nadie puede ganar. Las tropas ocupan trincheras inundadas, esperando órdenes que nunca llegan. La artillería dispara contra posiciones vacías, gastando munición en un intercambio inútil. El agotamiento es total. Los gobiernos, incapaces de romper el punto muerto, se ven obligados a mirar la realidad. La victoria moral ha muerto en el barro. Las reuniones secretas se suceden entre diplomáticos exhaustos, lejos de las líneas de fuego. No hay celebraciones, solo el peso de una derrota compartida. Se redactan los términos de un armisticio que nadie desea, pero que todos necesitan para detener la hemorragia. La firma del documento no trae paz, sino un silencio amargo. Las armas se silencian, pero el conflicto permanece latente, enquistado en la desconfianza mutua. El mundo se divide, no por un tratado de paz, sino por el cansancio. La soberanía se fragmenta, las fronteras se cierran y la esperanza de un cambio se desvanece tras la firma de un pacto que condena a las naciones a una coexistencia fría.
El mapa del mundo se redibuja con trazos gruesos y definitivos. 3 bloques dominantes emergen de las cenizas del conflicto, dividiendo el planeta en esferas de influencia herméticas. Europa y África se consolidan bajo el control absoluto del Reich. Asia queda sujeta a la voluntad del Imperio japonés y América se repliega sobre sí misma. La estabilidad se convierte en la moneda de cambio. Para garantizar este orden, la libertad individual es sacrificada sistemáticamente. Los gobiernos eliminan cualquier rastro de disidencia bajo la premisa de la seguridad colectiva. En las ciudades, los ciudadanos se desplazan en filas sincronizadas, cumpliendo horarios estrictos, bajo la vigilancia constante de cámaras y patrullas. Cada decisión personal es analizada, cada movimiento es registrado y cada palabra es filtrada. La paz no es el resultado de la armonía, sino de la ausencia total de alternativas. El costo de esta quietud es la anulación del individuo. Las bibliotecas son purgadas. La sociedad funciona como una maquinaria precisa donde el pensamiento crítico es considerado una falla técnica. La estabilidad es, en realidad, una jaula de hierro. Mientras los bloques se observan a través de fronteras fortificadas, los ciudadanos aprenden a sobrevivir en un entorno donde la obediencia es la única forma de evitar el castigo. Al otro lado del océano, América se repliega en un aislamiento forzado. Las costas, antes abiertas al comercio y al intercambio, se convierten en muros invisibles. Los radares escanean el horizonte 24 horas al día, detectando cualquier señal que provenga de los bloques enemigos. No hay barcos mercantes en el horizonte, solo patrullas de vigilancia que marcan el límite de la zona prohibida. El silencio en las ciudades es absoluto, un silencio sepulcral que pesa sobre cada calle. Los ciudadanos caminan con la mirada baja, conscientes de que cualquier movimiento errático puede ser interpretado como una provocación. En las fronteras, los sensores de movimiento parpadean en la oscuridad, registrando el más mínimo cambio en la presión del aire. El Reich y el Imperio japonés observan, manteniendo una presión constante que asfixia cualquier intento de comunicación exterior. Cada transmisión de radio es interceptada, cada señal satelital es bloqueada. América vive en una burbuja de cristal, rodeada por imperios hostiles que vigilan cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica. La tecnología de vigilancia no descansa. Los drones sobrevuelan las zonas fronterizas, capturando imágenes de alta resolución. La nación resiste, pero es una resistencia que se consume en su propia soledad. En el corazón del Reich, Berlín se alza como una mole de granito y acero que desafía la escala humana. Las avenidas, diseñadas para ser interminables, se extienden como cicatrices de piedra bajo un cielo gris constante. Aquí, la arquitectura no busca la belleza, sino la intimidación. Los edificios se elevan cientos de metros, con columnas que parecen sostener el peso de un mundo entero. Cada bloque de hormigón está pulido hasta el brillo, reflejando una luz fría que no ofrece calidez. Al caminar por estas plazas, el sonido de los pasos se pierde en la inmensidad. Las estatuas de proporciones titánicas vigilan las esquinas, con rostros inexpresivos que dominan el horizonte. La perspectiva se distorsiona ante la repetición de formas geométricas perfectas, creando una sensación de vértigo. Un ciudadano parece poco más que una mota de polvo. La piedra es el lenguaje del poder, y en Berlín, ese lenguaje es absoluto. Cada arco, cada cúpula y cada plaza ha sido calculada para recordar su propia insignificancia. El individuo se reduce a una sombra que se desplaza entre gigantes, atrapado en una coreografía urbana donde la arquitectura misma actúa como el carcelero final. En las calles de Berlín, la simetría es una ley física. Las líneas de las aceras convergen en puntos de fuga calculados con precisión matemática, obligando a la mirada a seguir un camino predeterminado. No hay grietas en el pavimento, ni manchas, ni rastro de desgaste. Los ciudadanos se desplazan en carriles invisibles, manteniendo una distancia constante entre sí, como piezas de un engranaje que no puede permitirse el roce. Cada paso es rítmico, un compás seco que resuena sobre el granito pulido. Si alguien se detiene,
el flujo se ajusta instantáneamente. Nadie mira hacia atrás, nadie se desvía de su trayectoria marcada. La luz del sol se filtra entre los edificios, pero no proyecta sombras irregulares. Todo está diseñado para que la claridad sea total, eliminando cualquier rincón donde la duda pueda esconderse. La perfección aquí no es un ideal, es un mecanismo de asfixia. El aire parece estancado, denso por la ausencia de cualquier elemento orgánico o espontáneo. Un peatón ajusta su paso para no romper la formación. Su rostro permanece neutro, sin rastro de fatiga o curiosidad. El silencio es el resultado de esta armonía forzada, un vacío que presiona los oídos y oprime el pecho. Bajo la superficie de esta perfección, una red invisible palpita. En cada esquina, detrás de las molduras de los edificios y en los postes de luz, pequeñas lentes de cristal oscuro rastrean cada movimiento. No son cámaras comunes, son sensores de alta frecuencia que analizan el ritmo cardíaco y la dilatación de las pupilas de quienes pasan cerca. Un ciudadano se detiene a atarse los cordones y de inmediato, una luz roja parpadea en la cornisa superior, registrando la pausa como una anomalía en el flujo. En los hogares, los dispositivos de pared no ofrecen entretenimiento, sino que emiten un zumbido constante, un escáner ultrasónico que mapea el interior de cada habitación. Si alguien susurra, el sensor ajusta su enfoque, capturando la vibración de las cuerdas vocales a través de las paredes. La tecnología aquí ha sido despojada de su propósito original. Un sensor de presión bajo la alfombra de un pasillo detecta el peso exacto de quien camina. Si el peso no coincide con el registro, el sistema bloquea automáticamente la puerta más cercana. La luz de los monitores en las oficinas de control nunca se apaga, proyectando un brillo azulado sobre los datos que fluyen sin cesar. Cada gesto se convierte en un dato procesado. El ciudadano vive bajo la certeza de que su vida privada es una estructura de cristal, transparente ante los ojos de un sistema que nunca parpadea. El acceso al conocimiento ha sido sustituido por un flujo constante de directrices. En las pantallas públicas, las páginas web han desaparecido. No hay buscadores, no hay enlaces a fuentes externas, solo una corriente incesante de comunicados que dictan la realidad. Un hombre frente a una terminal intenta teclear una consulta, pero el cursor se bloquea. El sistema no reconoce preguntas. Las pantallas proyectan gráficos de producción y discursos de lealtad que se repiten en bucle, saturando el campo visual. En los hogares, los altavoces integrados emiten una frecuencia que mezcla noticias de estado con himnos marciales. Si alguien intenta desconectar el dispositivo, el sistema detecta la interrupción y envía una alerta a la unidad de vigilancia. La información es una herramienta de adoctrinamiento que moldea la opinión. Los datos fluyen en una sola dirección. Cada noticia es una lección de obediencia, y el silencio informativo es la prueba de que el conocimiento ha sido reemplazado por la fe. La plaza central es un río de pasos sincronizados. Miles de personas avanzan sobre el hormigón, manteniendo una distancia exacta entre sí. De repente, un hombre en la fila central se detiene. Sus ojos se fijan en un cartel publicitario que anuncia la eficiencia del Estado. Sus labios se mueven, apenas un susurro, una palabra prohibida que rompe el ritmo del entorno. En menos de un segundo, un sensor detecta la irregularidad. Una luz estroboscópica se activa sobre su cabeza, marcándolo como un objetivo. Dos agentes emergen de la multitud. No hay advertencia, no hay interrogatorio. El primero golpea la nuca del hombre con la culata de su arma, enviándolo contra el suelo. El hombre intenta gritar, pero una descarga eléctrica de bajo voltaje lo silencia al instante, dejando su cuerpo convulsionando. La multitud no se detiene. Nadie mira, nadie se desvía. Los transeúntes ajustan su paso para rodear el cuerpo. Los agentes arrastran al hombre por los tobillos hacia un callejón lateral. La plaza recupera su orden absoluto. El sistema ha purgado la anomalía. Las cámaras de alta resolución se cierran sobre los rostros. No hay parpadeos, no hay arrugas de duda, no hay rastro de una vida interior. La piel parece estirada sobre el hueso, manteniendo una tensión constante que anula cualquier gesto espontáneo.
Los ojos miran hacia el frente, fijos en un punto invisible, sin enfocar a los demás. Son miles de individuos, pero el patrón es idéntico. Al observar sus facciones, la individualidad se disuelve. La boca permanece cerrada, apretada en una línea recta que sugiere la ausencia de palabras propias. El ritmo de la marcha es el único pulso que conocen. Cada paso golpea el suelo con la misma fuerza, en el mismo milisegundo, creando una coreografía de autómatas. Si uno se detiene, el resto simplemente lo rodea, sin girar la cabeza, sin reconocer la existencia de otro ser humano a su lado. La identidad ha sido sustituida por un número de serie grabado en la memoria colectiva. No hay nombres, no hay historias personales, solo una masa de carne. El sistema ha logrado su objetivo final: convertir a cada ciudadano en una pieza intercambiable de una maquinaria mayor. En sus pupilas no se refleja el mundo, sino el vacío. La luz de los reflectores barre las fachadas, buscando cualquier irregularidad en la geometría de la ciudad. Pero en los callejones donde la sombra es más densa, el orden comienza a fracturarse. Una mano emerge de la oscuridad y retira una rejilla de ventilación. No hay ruido, solo el roce del metal contra el ladrillo. Un individuo se desliza por la apertura, dejando atrás la luz cegadora. En el interior de un sótano oculto, una mujer conecta un cable a una terminal de datos aislada. Sus dedos se mueven sobre el teclado, introduciendo secuencias que el sistema no reconoce. La pantalla parpadea, mostrando una línea de código. En otro punto de la ciudad, un hombre deposita un paquete pequeño bajo una banca metálica. Se aleja sin mirar atrás, manteniendo el paso firme. Son acciones minúsculas, casi invisibles, pero cada una es una grieta en la estructura del Reich. Un mensaje cifrado se transmite. La esperanza no es un sentimiento. Es una serie de actos calculados que desafían la vigilancia constante. En la penumbra, el engranaje comienza a atascarse. El sótano huele a humedad y metal oxidado. 3 figuras se reúnen bajo una bombilla que parpadea con un zumbido eléctrico. Sus respiraciones son cortas, rápidas, marcando el ritmo de un corazón que golpea contra las costillas. Afuera, el sonido de las botas de una patrulla resuena sobre el pavimento, acercándose a la entrada. El hombre de la izquierda aprieta los puños hasta que los nudillos se tornan blancos. La mujer frente a él sostiene un documento de papel, un objeto prohibido que podría costarles la vida en segundos. Ella acerca el papel a la luz, sus manos tiemblan apenas 1 milímetro, pero su mirada permanece fija en el grupo. Los pasos de la patrulla se detienen justo encima de ellos. El silencio se vuelve sólido, una presión que impide tragar saliva. El hombre levanta la vista hacia el techo, escuchando el roce de una radio de comunicación. La mujer rompe el silencio. Su voz es un susurro apenas audible, pero cargado de una determinación. Pronuncia una sola palabra: libertad. El plan se pone en marcha. Un hombre escala la torre de distribución eléctrica, sus dedos se clavan en el metal frío mientras evita los sensores de movimiento. Con una tenaza, corta el cable principal. Una chispa azul ilumina su rostro por un segundo antes de que el sector quede a oscuras. Abajo, la mujer aprovecha el apagón para forzar la cerradura del almacén de suministros. La puerta cede con un chasquido metálico. Entran, cargan cajas con medicamentos y documentos, moviéndose con la precisión de quien ha ensayado este robo 1000 veces. De repente, una sirena rompe el silencio. La alarma ha detectado la caída de tensión. El hombre salta desde la torre, aterrizando sobre una superficie de grava. No hay victoria épica, solo la urgencia de desaparecer antes de que los reflectores los alcancen. Logran esconder el botín bajo una pila de escombros. Sus manos están manchadas de grasa y sangre, pero el objetivo está cumplido. La red de vigilancia ha sido burlada, aunque sea por unos minutos. Se separan en la oscuridad, fundiéndose con las sombras de la ciudad. Mañana volverán a empezar, con el mismo miedo y la misma voluntad inquebrantable. El estruendo de una patada derriba la puerta de madera. El marco se astilla y el polvo cae del techo. La luz de los reflectores atraviesa la estancia, barriendo cada rincón.
Los miembros de la resistencia se lanzan hacia el pasillo trasero. Un hombre tropieza con una caja de metal. El sonido metálico resuena como un disparo en el silencio nocturno. Los soldados avanzan con los fusiles en alto. La mujer se detiene, bloquea el paso con una mesa y empuja un estante pesado contra la entrada. La madera se desplaza con un chirrido agudo. Los soldados disparan. Las balas impactan contra el muro, levantando escombros y astillas que vuelan por el aire. El hombre de la resistencia se vuelve, empuja a sus compañeros hacia la salida de emergencia y se queda atrás, cerrando el cerrojo desde adentro. Sus manos se aferran al metal, sus nudillos se tensan al máximo mientras el peso de los soldados golpea la puerta desde el otro lado. Él se desploma contra la pared mientras la puerta finalmente se abre de golpe. La luz cegadora lo inunda todo. El año es 2026. Desde las alturas, la ciudad se extiende como un tablero de ajedrez perfecto, trazado con precisión geométrica bajo un cielo gris. Las avenidas son arterias de hormigón donde el tráfico fluye en bloques sincronizados, sin atascos, sin caos, sin desviaciones. En cada intersección, los sensores de escaneo térmico giran sobre sus ejes, capturando cada movimiento, cada rostro, cada pausa innecesaria. El Reich sigue en pie, una estructura de acero y voluntad que no conoce el desgaste. Las torres de vigilancia se alzan sobre los distritos, proyectando haces de luz que barren las plazas públicas con una regularidad implacable. No hay carteles de propaganda, solo pantallas que emiten datos. Los ciudadanos se desplazan por las aceras en líneas rectas, manteniendo una distancia constante entre sí. Sus pasos resuenan al unísono. La tecnología no sirve para conectar, sino para medir el pulso de la obediencia. En los centros de datos, los servidores zumban en una sinfonía constante. Berlín es el corazón de este orden absoluto, una capital que respira a través de sus máquinas. El presente es un bloque sólido, frío y eterno. En la superficie, el silencio reina. Las calles están limpias, los comercios operan bajo horarios estrictos, y los ciudadanos caminan con la mirada fija en sus rutas asignadas. No hay protestas, no hay gritos, no hay desorden. A simple vista, el mundo parece haber alcanzado una paz definitiva, una estabilidad que ha enterrado los ecos de la guerra. Pero esta calma no es armonía, es una presión contenida. Bajo el pavimento, los sensores de vibración detectan cada paso irregular. En las frecuencias de radio, el ruido blanco oculta el intercambio de datos cifrados entre células que se niegan a desaparecer. La paz es solo una ilusión, un barniz delgado sobre una estructura que se agrieta constantemente. Cada vez que una luz parpadea en un panel de control, cada vez que una patrulla se desvía de su ruta habitual, el conflicto se manifiesta. La guerra no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma, se ha vuelto invisible, subterránea. Una lucha constante entre la voluntad de control total y el impulso humano de romper la cadena. Los ciudadanos evitan el contacto visual, no por respeto, sino por precaución. Saben que en este orden perfecto, cualquier gesto fuera de lugar es una grieta. El sistema vigila, el sistema procesa, el sistema reprime, pero el conflicto nunca desaparece. Permanece latente, como una carga eléctrica acumulada en el aire, esperando el momento en que la estructura, por más sólida que parezca, no pueda contener la fricción de una realidad que se resiste a ser estática. Observa el horizonte de tu propia ciudad, las luces que parpadean al caer la noche, el murmullo de las calles, la libertad de elegir un camino al caminar. Ahora, imagina que cada una de esas certezas se desvanece. Este mundo, este orden de hierro y vigilancia, no es una fantasía lejana ni un mito de ciencia ficción. Es una posibilidad, una variante de la realidad que estuvo a punto de cristalizarse. La historia que conoces, esa línea de eventos que te trajo hasta este momento, se sostuvo sobre hilos invisibles. Un giro en una batalla, una decisión en un despacho, un segundo de duda en un mando militar. Todo pudo haber sido diferente si el resultado de aquel conflicto en 1940 hubiera cambiado. El aire que respiras hoy tendría el peso de la censura. Las instituciones que protegen tu vida habrían sido reemplazadas por engranajes de control absoluto. Este mundo que describimos no existe.
pero podría haber existido. La línea entre nuestra realidad y este escenario de pesadilla es mucho más delgada de lo que los libros de texto sugieren. Es una frontera invisible, marcada por el azar y la voluntad. Al mirar a tu alrededor, recuerda que la estabilidad que das por sentada es un equilibrio precario. La historia no es un destino inevitable escrito en piedra, sino un edificio construido con las decisiones de cada día. No mires al pasado como un libro cerrado. La historia no es un destino inevitable que se despliega sin tu permiso. Cada vez que eliges, cada vez que cuestionas una verdad impuesta o decides mantenerte firme ante la presión, estás trazando el mapa del mañana. La libertad no es un regalo heredado. Es un músculo que se atrofia si no se ejercita. En este mundo de sombras y vigilancia, la resistencia no comenzó con armas, sino con una decisión individual, la de no aceptar la mentira como única realidad. Tú ocupas ese mismo espacio hoy. Tus actos, por pequeños que parezcan, son los ladrillos que sostienen la estructura de tu propia época. Si la historia pudo ser otra, es porque el camino que recorremos se construye paso a paso, con cada duda, con cada negativa, a bajar la mirada. La responsabilidad no cae sobre los grandes líderes o los ejércitos, recae sobre quien decide qué valor defender cuando nadie más está mirando. El futuro no es un lugar al que llegamos, es un lugar que creamos con el peso de nuestras elecciones diarias. No esperes a que el mundo cambie por sí solo. Beinacosa.com. La historia se escribe en el presente, en la fricción de tu voluntad contra la inercia de lo establecido. Recuerda que cada decisión es un punto de inflexión. El silencio que sigue a una decisión es donde realmente se escribe el destino. Imagina que el ruido del mundo se apaga. Las ciudades, las fronteras, los ejércitos, todo se desvanece en una sombra profunda. Lo único que permanece es el peso de tu próxima elección. No hay un camino trazado de antemano, ni un guión que asegure el mañana. Cada segundo que pasa es una bifurcación, un momento donde la realidad se divide entre lo que pudo ser y lo que será. Si este mundo de control absoluto pudo existir, es porque la libertad es un equilibrio que se sostiene solo mientras alguien se atreva a mantenerlo. Al cerrar los ojos, piensa en la fragilidad de lo que hoy llamas normalidad. No es algo sólido, es un cristal que se mantiene unido por la suma de voluntades individuales. Si una sola pieza se mueve, si una sola persona elige distinto, el edificio entero se transforma. La historia no es un destino inevitable, es un eco de lo que decidimos hoy. Cuando la luz se apague y el horizonte se pierda en la oscuridad, recuerda que el poder de cambiarlo todo no reside en los grandes eventos, sino en la quietud de tu propia voluntad. Una sola decisión, un solo instante. La historia apenas comienza contigo.